¿Cómo fueron hechas las gradas? Las gradas a la derecha fueron hechas con planchas de poliestireno expandido, planchas de plumafón, espumafón o espumaflex. Dibujamos un rectángulo. El tamaño de este será determinado por el espacio que dispongas y dentro de este rectángulo dibujar las gradas. Me refiero a que deberá dividir el ancho del rectángulo para un número determinado y ver que tenga las proporciones adecuadas para simular las gradas, luego trazar las líneas. A continuación deberás cortar otro rectángulo, pero esta vez le restarás el ancho de una grada o columna, y así sucesivamente irás creando las demás gradas hasta llegar al tamaño de una sola grada o columna, luego alinéalas hacia un extremo dando la estructura de gradas. Ahora pegar las capas de espumaflex con goma y recubrirlas con papel blanco. Recuerda, no pongas la goma en el papel, sino extiéndelo en las gradas de espumaflex, o caso contrario el papel se arrugará. Para poner papel blanco a los costados de las gradas deberás usar de plantilla estas estructura. Dibuja el contorno, recorta y pega con goma. Ahora pinta de color plomo la superficie de cada grada, y también los dos costados y zona posterior de esta estructura. ¿Cómo están hechas las luminarias del estadio de fútbol? Usamos unas tapitas de envases Doypack y le hacemos dos huecos a distancias adecuadas para que ingresen las patillas de los LEDs. Ubicamos los LEDs por dentro de estas tapitas, dejando que las patillas de los LEDs sobresalgan. Recuerda, estas patillas también deberán atravesar el cartón prensado. Ahora con una aguja hacer los agujeros en el cartón prensado, pero primero deberá centrar las tapitas en la pieza de cartón. Toma medidas para que queden alineadas correctamente. Aquí vemos dos rectángulos de etilvinilacetato goma eva, foamy, espumoso eva foam de color café ubicados a los dos extremos de la base, que es una tabla de contrachapado multilaminado, plywood, triplay o madera terciada de 130 centímetros por 130 centímetros, ya que estos rectángulos de foamy están separados. Mide la distancia entre ellos. Esta medida o ancho será la que usarás en adelante para todas las calles que vayas creando. Ahora, usando estas medidas, corta una tira de foamy color plomo para simular la calle. ¿Cómo están hechas las veredas o aceras? El color plomo claro es pintura plástica, pintura de emulsión o pintura de caucho. Deberás tomar la medida para el ancho de la vereda o acera y trazar líneas, luego pegar cinta de enmascarar, cinta de papel cubriendo las áreas que no se van a pintar, así podrás pintar rapidísimo. Ahora, para formar el color plomo claro, la mayor parte de pintura es la de color blanco. Pon una gota de color negro. Recuerda, esta pintura cuando se seca se vuelve más clara, así que ten esto en cuenta. ¿Cómo ubicar u organizar los cables? La base de la maqueta es una tabla plywood y por encima irá el cableado. Ahora poner el foamy que simula la tierra y calle sobre la tabla plywood, y luego las casas. Señalar en el foamy el punto por el cual deberán salir los cables. Cable de par trenzado o U, T, P para cada lado. Bombilla. Deja los huecos hechos en el foamy, en especial los que son para las casas. Luego con estaño soldar los cables a los LED o bombillas. Acomoda los cables para que quede perfecta tu maqueta. ¿Cómo puedes adornar fácilmente tu maqueta?
Puedes usar juguetes para niños como autos, motos, pinos, palmeras, etc. O también podrías simular un jardín usando tapitas de doipac, o sea la tapa del sachet de salsa de tomate, y pegar por dentro unas flores pequeñas usando pegamento termofusible o pegamento de silicona y pistola de silicona. ¿Cómo hacer la estructura metálica de las luminarias del estadio de fútbol? Usaremos pajillas, también conocida como sorbete Ecuador, Perú, Argentina, sorbeto Puerto Rico, sorbito Uruguay. Absorbente Cuba. Bombilla Bolivia, Chile. Calimete República Dominicana. Cañita Perú. Carrizo Panamá. Pajita Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y España. Pitillo Colombia, Venezuela. Popote México, del náhuatl popotl igual paja. Unimos tres sorbetes en uno de sus extremos, luego en el otro extremo los separamos creando una pirámide triangular. Ahora medimos la longitud de uno de los sorbetes y lo dividimos para tres, marcamos las medidas en cada uno de los tres sorbetes, luego por fuera de esta estructura medimos la distancia que hay entre dos de estos sorbetes, pero a la altura de las marcas que hicimos al principio. Ahora usamos la medida de esta distancia para cortar un pedazo de sorbete, y en los extremos de este haremos unos cortes en triángulo dejándolo como si fuese el pico de un ave, para que esa abertura ayude a que se sostenga mejor el pedazo de sorbete y quede una estructura resistente. Asimismo continuarás haciendo en las siguientes alturas marcadas de la estructura. ¿Cómo están hechos los semáforos? Para los semáforos deberás hacer un cubo de cartulina. Al dibujar la plantilla para el cubo deberás hacer dos círculos en la pestaña frontal del cubo, por allí asomarán las tapitas de doipac y deberás dejar sin pegar la pestaña posterior del cubo tipo tapa para poder acomodar todo por dentro de este cubo. Recuerda hacer dos agujeros en las tapitas de doipac, ya que por allí saldrán las patillas de los LEDs y estas a su vez irán soldadas a los cables. Los que van por debajo del foam y dentro del sorbete. Nota: el cubo irá pegado al sorbete con pegamento termofusible o pegamento de silicona y pistola de silicona. Una vez hecho todo esto, colocarlo dentro del cubo y tapar.
Ya que la tabla plywood no es muy gruesa y tiende a doblarse, clavaremos en la zona inferior de la maqueta horizontalmente un palo fino, para darle firmeza a esta, ya que por el peso de las casas o cuando la movilicemos a otro lugar tal vez la tabla plywood pueda quebrarse. Aquí muestro las chinchetas chincheta, chinche o tachuela clavadas desde arriba de la maqueta, pero si quieres algo mejor puedes usar tornillos. Mantenemos organizados los cables para no tener inconvenientes a futuro, los agrupamos según a dónde pertenezcan, anotamos los nombres en cartulina y las pegamos con cinta adhesiva o cinta de embalar transparente a su respectivo grupo de cables. Esto es muy eficiente si no quieres perderte con tantos cables instalados. Elevamos la maqueta a una altura adecuada para que no se dañe la pieza azul tipo corredera para teclado, entonces cortamos una parte de la botella plástica. Para asegurar el pedazo de botella a la tabla plywood primero deberemos desenroscar la tapa y por dentro de la tapa clavamos dos chinchetas chincheta, chinche o tachuela, pero antes deberemos sacar las cabezas de estas tachuelas. Esto no es muy sencillo, ahora las puntas de las tachuelas sobresaldrán de la tapa, las cuales irán clavadas a la tabla plywood. Para esto deberás poner un palo por dentro de la tapa, las puntas de las tachuelas se incrustarán por debajo de la tabla plywood. Golpea la tabla plywood para que se incruste la punta de la tachuela y luego dobla las puntas de las tachuelas hacia los lados. Aquí podemos observar cómo sobresalen las puntas de las tachuelas y están muy dobladas para que nadie se pinche. ¿Cómo está hecho el soporte para la placa de circuito impreso? Placa de pruebas protoboard o breadboard. Corta dos pedazos pequeños de tabla. Estos conformarán los laterales del soporte de color azul. Ahora corta cuatro tiras finas de tabla, coge dos de estas tiras finas de tabla y clava las dos tiras finas de tabla paralelamente en uno de los pedazos pequeños de tabla mencionados al principio. Pero antes deja un espacio entre las dos tiras finas de tabla, para que por ese espacio se deslice una tabla plywood similar a las corredera para teclado. Hacer lo mismo en el otro pedazo pequeño de tabla. Poner un palo horizontalmente para mantener la separación de las dos piezas laterales, así no se unirán o separarán, o sea la tabla plywood grande no se doblará. Clavar o atornillar toda esta pieza de color azul a la base de la maqueta. Cortar un pedazo de tabla plywood donde quepa la placa de circuito impreso o placa de pruebas protoboard o breadboard, ahora hacerle agujeros con un taladro, pero antes deberás tomar medidas del diámetro del interruptor de palanca. Recuerda, deberás desenroscarle la tuerca ubicada en la parte superior del interruptor y ubicar cada interruptor orientando la palanca en apagado hacia un mismo lado. Suelda los cables al interruptor de palanca. Para esto usa estaño, recuerda el humo del estaño es tóxico. Usa un ventilador o cúbrete la nariz y boca con un trapo y los ojos con gafas transparentes.
Comprobamos que los LEDs de los semáforos estén funcionando, con una pila o batería de 1.5 voltios, tenga presente el voltaje de las baterías, ya que una de 9 voltios puede ser excesiva y dañar los LEDs. Comprobamos que los LEDs de las luminarias estén funcionando correctamente, con una batería de 9 voltios. Ahora, para que no se llene de polvo la maqueta, la cubrimos con una funda plástica o cualquier otra cosa ligera. Si te ha servido mi conocimiento, por favor dale me gusta a este vídeo, no te cuesta nada.